Hermanos, hermanas, buenos días. La enseñanza de hoy, o sobre el tema que vamos a tratar de aprender hoy, es la voluntad. Y sobre el término de la voluntad, el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Y dice, la voluntad es un deseo. La voluntad es un estímulo interno, es decir, es el ánimo, la intención o la resolución de lograr algo. Repito, como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Dice que es un deseo o un estímulo interno, el ánimo, la intención o la resolución de lograr algo. Vamos a decir, para efectos de la enseñanza o del tema que quiero desarrollar con ustedes, vamos a resumirlo. Es la voluntad tratar de alcanzar una meta. En ocasiones, para lograr nuestro objetivo, es necesario someter nuestra voluntad individual a una voluntad superior. Cuando estamos buscando un propósito y eventualmente para lograr ese propósito necesitamos, como digo, someter nuestra voluntad individual a una voluntad superior. En nuestro caso, específicamente, vamos a someter nuestra voluntad individual a la voluntad de Dios. Y la sociedad somete su voluntad individual a la voluntad del gobierno, quien es para la sociedad quien da las normas de conducta a efecto por medio de leyes, que legisla el gobierno buscando el bien común. Y para darme a entender, el mejor ejemplo actualizado es en relación a las normas que impone el gobierno en relación a las vacunas. Quiero decir que, por ejemplo, empezó el gobierno por establecer rangos de edades. Entonces, aunque mi voluntad individual era someterme a la inyección, a la vacuna en este caso, tuve que esperar a que el gobierno definiera los rangos de edad. Aunque yo quisiera vacunarme en lo personal, tuve que esperar, como todos ustedes, que llegara el rango de su edad. Es decir, arriba de 70 años, arriba de 50 años. Entonces, el gobierno normó eso. Es una voluntad impuesta por el gobierno sobre nuestra voluntad individual. Y ustedes recuerdan y tienen presente lo que se dice en la oración modelo. Aceptamos la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a Mateo 6:10. Y solo vamos a leer el versículo 10 de Mateo 6. Mateo 6:10 nos dice en la oración modelo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vale decir, entonces, nosotros estamos renunciando, por mencionarlo de alguna manera, a nuestra voluntad individual para someternos a la voluntad de Dios. Y por eso es que se expresa, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y nosotros quedamos supeditados a ello. Y quizá el mejor ejemplo en ese sentido es cuando Jesús se expresó en Lucas 22:42. Por favor, busquemos Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer únicamente el versículo 42 para que nos quede claro qué es lo que hablamos en relación a la voluntad. Repito, Lucas 22:42. Y dice, y conocemos el contexto de Jesús en el huerto de Getsemaní, y ora de la siguiente manera, y dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo se está sometiendo a la voluntad del Padre. Él tiene el deseo, Él quisiera no pasar por ese sufrimiento, pero enfatiza que acepta la voluntad del Padre. Y de la misma manera aparece en Mateo 26:42. Ahí en Mateo 26:42
Mateo lo vierte de la siguiente manera. Busquemos Mateo 26 y vamos a leer el versículo 42. Y sigue siendo el mismo contexto del huerto de Getsemaní. Dice Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y como digo, Jesucristo se está sometiendo a la voluntad del Padre. Y por eso dijimos al principio, en la oración modelo, hágase tu voluntad. A veces nos es difícil entender ese concepto de la voluntad de Dios. Por ejemplo, para darme a entender, cuando una persona, y lo hemos visto recientemente en más de una oportunidad, cuando una persona, un hermano está enfermo, nosotros pedimos por la recuperación de la salud de esta persona, pero necesitamos agregar: yo quiero que esta persona sane. A mí me gustaría, mi deseo es que fulano sane de su enfermedad, pero necesitamos agregar, como aparece en la oración modelo, pero hágase tu voluntad. Todos nosotros quisiéramos, nos gustaría, tenemos el deseo de que las personas recuperen su salud, pero necesitamos agregar: hágase tu voluntad, porque no es lo que nosotros estamos pidiendo, sino que es la voluntad del Padre. Y aunque no entendemos cabalmente las razones ni los motivos, eventualmente puede ser, y ha sucedido, y lo hemos vivido, lo conocemos, que la persona no recupera la salud. Por ejemplo, pedimos por la recuperación de la salud de doña Sara Bonón, pero la voluntad de Dios fue diferente. Y todos nosotros queríamos, nos gustaría, deseábamos que doña Sara Bonón recuperara su salud, pero no fue el caso. Y no recuperó su salud. Y entonces necesitamos por eso agregar después de cada oración: hágase tu voluntad. Yo quisiera, yo deseo, me gustaría que la persona recuperara su salud, pero Señor, tú eres quien tiene la última palabra en relación, así que hágase tu voluntad. El propósito de cambiar nuestra voluntad individual por la voluntad de Dios aparece definido en alguna manera en Primera de Pedro 4:2. Busquemos, por favor, Primera de Pedro 4:2. Para entender el cambio de nuestra voluntad individual por la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, de aquí en adelante ya no voy a ser yo, ya no voy a vivir mi vida de acuerdo a mi voluntad, sino sometida a la voluntad de Dios, que es una voluntad mucho más poderosa, que es una voluntad mucho más sabia. Nosotros nos equivocamos y por eso es que vamos a someter nuestra voluntad individual a la voluntad de Dios, para que Dios nos guíe el camino de la mejor forma y de la mejor manera. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. Busquemos, por favor, Primera de Pedro 4:2, que fue lo que ya leímos, por favor. Y lo vuelvo a leer, Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, que es una mucho mejor voluntad. Seguir la voluntad de Dios implica fortaleza. Seguir la voluntad de Dios, que comprendemos, implica carácter. Es decir, de alguna manera vamos a ir en contra de nuestra propia voluntad, buscando, eso sí, la voluntad de Dios. Ante la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tan fuerte es nuestra fuerza de voluntad? Y lo más importante, ¿cómo se puede reforzar nuestra voluntad? Los psicólogos señalan como un punto importante cuestionar, preguntarnos el porqué de nuestras decisiones. ¿Por qué es que queremos hacer nuestra voluntad
en determinadas situaciones. Por eso es que necesitamos cuestionarlo, es decir, revisar los motivos y las posibles consecuencias de nuestros actos y de esta manera dirigir nuestra voluntad en el sentido correcto, hacia lo deseado, es decir, hacia nuestra meta. La voluntad se consolida en la medida que se desarrolle, obviamente, el carácter y la disciplina. Por ejemplo, para darme a entender sobre nuestra voluntad en relación a la disciplina. La voluntad tiene que ser disciplinada. Y un ejemplo muy sencillo. Nuestra voluntad es no mentir. Y nos hemos hecho el propósito o la convicción de no mentir. Pero cuando transcurre una semana y nosotros entramos a analizar lo que hicimos esa semana, nos damos cuenta que dijimos 3, 4, 5 y hasta 10 mentiras. Es decir, no hemos tenido la disciplina de someternos a esa voluntad de no mentir. Y fácilmente nos damos cuenta con un ejemplo tan sencillo, como digo, revisamos la semana anterior y nos damos cuenta de que mentimos. Entonces, nuestra mente aún no, nuestra voluntad aún no está disciplinada para no mentir. Busquemos por favor la escritura de Romanos 2:17. Y en Romanos 2:17 vamos a leer lo siguiente. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. El versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es decir, no tenemos la disciplina suficiente. Y en el versículo 24 concluye de la siguiente manera. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Recuerden que en la sociedad en la que nos desenvolvemos usted y yo, la gente está pendiente. Eventualmente supieron que somos cristianos. Y entonces el ojo de la gente está sobre las personas cristianas. Este que dice que no ha de mentir, a cada rato anda diciendo mentiras. Este dice que no se han de adorar ídolos. Y yo me he dado cuenta que de alguna forma tienen sus propios ídolos. Entonces no tenemos el carácter suficiente ni la disciplina como para mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Aprender a manejar las emociones como el estrés. Aprender a manejar las emociones como el temor, la incertidumbre y la ansiedad nos permite seguir de alguna forma la voluntad de Dios. Es decir, si estamos conscientes de lo que estamos haciendo y decididos a seguir la voluntad de Dios, no nos debe apartar el temor o la desesperación de seguir esa voluntad de Dios. Busquemos por favor Efesios 1. Y de Efesios 1 voy a empezar a leer en el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sí, necesitamos someternos a la voluntad de Dios, que es su santa voluntad y que obviamente es mucho más sabia que la voluntad de cada uno de nosotros. La Biblia de alguna manera lo describe como pasado, porque todos entendemos que tenemos un pasado y la mayoría de nosotros es un pasado pecaminoso que incluso, como dice la Biblia, nos avergüenza de lo que hacíamos en ese pasado, pero ya es pasado. El presente conocemos la voluntad de Dios y necesitamos someternos a esa voluntad. No regresar al pasado en el cual el ejemplo más sencillo que presentamos fue el de la mentira. Por favor, busquemos en el libro de Efesios. Son tan amables. Efesios 2. Y ahí de Efesios 2 vamos a empezar a leer en el versículo 3. Y dice lo siguiente. Entre los cuales, es una fotografía de nosotros en el pasado, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, gracias a Dios es que de alguna manera logramos superar lo que éramos en el pasado. Como digo, si antes mentíamos a propósito, necesitamos disciplinarnos y someter la mentira a nuestra voluntad y ya no más mentiras en ese caso. Porque nos amonesta un poquito más adelante ahí en Efesios 5:17 y dice, repito, Efesios 5:17. Y ahí leemos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En la versión popular lee, por tanto, no sean tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, es tontería a estas alturas seguir nuestra voluntad. Es tontería a estas alturas seguir nuestros deseos y no someternos a la voluntad de Dios. De hecho, estoy seguro que nuestro más grande deseo es vivir bajo la voluntad de Dios. Si nos preguntan, ¿usted quiere seguir su voluntad o prefiere seguir la voluntad de Dios? Nuestro deseo puesto de manifiesto es obvio. Vamos a querer, vamos a pretender, vamos a desear seguir la voluntad de Dios. Pero dicho deseo no es suficiente. No basta con decir, yo soy cristiano y quiero seguir la voluntad de Dios. Eso no es suficiente, porque necesitamos nosotros ponerlo a prueba y ponerlo de manifiesto. Para mantenernos bajo los preceptos o bajo la voluntad de Dios, necesitamos darnos cuenta de que deberíamos estar supeditados a su voluntad. Es nuestra responsabilidad estar sujetos a la voluntad de Dios. Es, como digo, nuestra voluntad. Necesitamos analizar, necesitamos estudiar cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Y de esa manera ponerla en evidencia o llevarla a la práctica, la voluntad de Dios en nuestra vida. Como digo, es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad someterme a la ley de Dios, someterme a la voluntad de Dios. Busquemos en el libro de Lucas, por favor, Lucas 12. Lucas 12, leyendo el versículo 47 y 48. Lucas 12, 47 dice lo siguiente. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Digamos, usted y yo que conocemos la voluntad de Dios, estamos obligados a seguir esa voluntad de Dios. Las personas que no conocen y nunca han estudiado la voluntad de Dios, como dice aquí, recibirá menos azotes. Nosotros podríamos ser azotados fuertemente si no estamos dentro de los caminos siguiendo la voluntad de Dios, que de hecho la conocemos. Conocemos los 10 mandamientos, conocemos la ley, sabemos que el sábado hay que guardarlo. Y si no lo guardamos, aún teniendo el conocimiento, como dice la palabra, seremos azotados en ese sentido. Es nuestra responsabilidad. Usted y yo, nosotros tenemos el discernimiento. Dios nos dio el discernimiento para saber cuál es nuestra voluntad, equivocada en la mayoría de las veces, y cuál es la voluntad de Dios. Podemos discernir entre las dos voluntades. Fácilmente lo podemos entender. Nosotros, como digo, tenemos el discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de poder elegir en libertad. Dios nos da la opción de elegir, someternos a su voluntad o seguir nuestra voluntad humana. Pero lo hacemos libremente. Y se define esa libertad por las acciones que queremos hacer o evitar. Para resumirlo de alguna manera, digamos, nuestra conducta. Tenemos el discernimiento suficiente para saber cuál debe ser nuestra conducta, en el sentido de cómo nos manifestamos en la sociedad en la que vivimos. Tenemos la potestad de dirigir nuestro comportamiento. Usted y yo, nosotros tenemos la libertad. Usted tiene la libertad del día sábado, por ejemplo, irse de paseo o irse al cine. Usted tiene la libertad de hacerlo, pero entiende que esa es su voluntad y entiende también que no es la voluntad de Dios. Con una cosa tan simple o tan sencilla, aparentemente, aunque realmente es una cosa grave. Nosotros tenemos, como digo, el discernimiento y eso define nuestra potestad para cómo nos vamos a comportar en el ejemplo del día sábado. Usted puede decidir el día sábado, hoy que estamos haciéndolo por medio de la tecnología, no conectarse. Y eso no da ningún problema. No es como cuando teníamos las reuniones presenciales, que había un listado y eventualmente ese listado llegaba al ministro. Y no se trataba de controlar quién llegaba o no, quién no llegaba. Porque cuando se pasa el informe a la casa matriz, no está por nombres, sino que únicamente dice asistieron 80 personas. Era para llevar un control. Pero viendo el listado, sí aparecía su nombre y aparecía con una X. Usted había decidido, de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su voluntad, no asistir ese día sábado. Y con mayor razón, como digo, ahora, usted no se conecta y simplemente puede hacer su voluntad, cualquier cosa. Pero esa no es la voluntad de Dios. Nuestras acciones determinan si estamos siguiendo la voluntad de Dios. Lo que usted hace determina si está haciendo lo que Dios nos ordena que debemos de hacer. Estamos siguiendo la voluntad de Dios. Pero no es lo que decimos. No es lo que decimos. Yo sigo la voluntad de Dios. Yo guardo sus mandamientos. Yo me reúno. Yo me conecto todos los sábados. Yo diezmo. Yo amo al prójimo. O sea, no es lo que decimos. Es lo que hacemos realmente. Y cada uno de nosotros sabe lo que hace. Y cada uno de nosotros está consciente cuando actúa siguiendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es una elección que hacemos de acuerdo a nuestro propio criterio, de acuerdo a nuestra libre albedrío. Usted decide si quiere seguir la voluntad de Dios. Usted decide si quiere seguir su propia voluntad. Implica cambios. Seguir la voluntad de Dios implica cambios en nuestra forma de vida.
La Biblia lo llama, esos cambios, la transformación. Es lo que menciona la Biblia en ese sentido. Busquemos por favor Romanos 12:2. Solo vamos a leer de Romanos 12 el versículo 2. Y dice, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces la voluntad de Dios no nos parece agradable y mucho menos nos parece perfecta, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque en este momento no lo entendamos a cabalidad, todo el concepto, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nosotros necesitamos someternos a esa voluntad y, como digo, cambiarnos algunos hábitos en nuestra vida. Pero más que comprender, más que entender la voluntad de Dios, son las acciones personales y nuestros hábitos los que nos definen un nuevo enfoque en relación con la voluntad de Dios. Obviamente, estas acciones nos mantendrán en el sendero correcto. Jesús afirmó lo siguiente en Juan 5:30. Por favor, vamos a Juan 5:30. Leo Juan 5:30. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, sus decisiones son sabias cuando usted no se somete a su voluntad humana. Sus decisiones son sabias cuando usted se somete a la voluntad de Dios. Vamos a Juan 6:38, por favor. Juan 6:38, voy a empezar a leer. Y Juan 6:38 dice lo siguiente. Porque he descendido del cielo, hablando Jesucristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, Jesucristo vino a la tierra y advirtió y manifestó que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Es como un padre de familia que envía a su hijo a la escuela, pero el niño en el camino, si ya es no un niño sino un adolescente que va en secundaria, puede decidir no ir a recibir clases al instituto, puede decidir no ir a recibir clases a la escuela y de alguna manera, no sé, irse a jugar básquetbol, irse a jugar fútbol, lo que quiera, pero no está siguiendo la voluntad de su padre, sino que en ese momento está decidiendo por sí mismo y decidiendo equivocadamente no asistir a la escuela. Pero Jesucristo es el mejor ejemplo. Dios, Padre, lo envió a la tierra. Pero de ahí ya no lo condicionó a que siguiera su voluntad. Fue Jesucristo el que, de alguna forma, aceptó la responsabilidad y actuó toda su vida física, de lo que conocemos en los evangelios, de acuerdo a la voluntad del Padre. Nunca decidió por sí mismo, aún estando, como leímos, en relación a una situación bien complicada, pero puso antes la voluntad del Padre. Yo no quiero beber esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Como dije, los psicólogos mencionan que desde el punto de vista de la salud mental, la voluntad empodera a las personas. Cuando usted tiene una fuerza de voluntad inquebrantable, eso le da un ánimo, eso le da un empoderamiento para usted hacer
la voluntad de Dios y no la suya. Empodera, dicen los psicólogos, a las personas, y asumir la responsabilidad de nuestros actos genera satisfacción. Cuando usted analiza su pasado y lo que ha hecho y advierte que usted se ha sometido a la voluntad de Dios, se siente satisfecho. No se siente, por el contrario, que ha faltado a su responsabilidad. Como digo, someterse a la voluntad de Dios y mantenerse genera satisfacción y genera un bienestar personal en ese sentido. Sentimos satisfechos cuando concluye una semana y llegamos al primer día de la semana, entiéndase domingo, y estamos satisfechos de haber hecho el día sábado la voluntad del Padre, es decir, la voluntad de Dios. Nos conectamos a la reunión, estudiamos un poco más en la tarde, analizamos y compartimos con la familia. Ese primer día de la semana, después del día séptimo, el día sábado, estamos satisfechos, nos sentimos bien, no tenemos ningún remordimiento. Ese primer día de la semana nos decimos, el día de ayer, en lugar de haberme ido al cine, debía haberme conectado. El día de ayer debía haber guardado el sábado. No tenemos ese remordimiento, es una satisfacción, es un bienestar personal. Y en eso vamos creciendo semana a semana. Vean, cuando hacemos algo bueno, una acción cualquiera en nuestra vida común y corriente, ayudamos, por ejemplo, a un anciano, o colaboramos con una persona para algo, sin que nos lo pidiera, sino que fue de nuestro propio criterio participar y ayudar a alguien. ¿No es satisfactorio? Obviamente que lo es, pero eso es hacer la voluntad de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si por el contrario tenemos envidia o egoísmo de alguien en nuestro trabajo, eso no nos da una satisfacción personal. Al contrario, en determinado momento nos da un remordimiento porque entendemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y eso, como digo, causa insatisfacción. No estamos totalmente satisfechos en ese sentido. Según los expertos, personas que conocen sobre la conducta humana, la voluntad es más fuerte que la motivación. Lo reitero, lo repito, los expertos en la conducta humana nos dicen que la voluntad es más fuerte que la motivación, por la razón de que la motivación es emocional. Cuando usted está motivado es porque está emocionalmente conducido para sentirse de esa manera. Y por ende, su meta, su estado de ánimo puede, por un lado, cambiar su fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad es más poderosa que la motivación. No siempre estamos motivados, pero la voluntad es una convicción. Usted tiene la convicción de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted está convencido de eso. Y por eso es que se somete a la voluntad de Dios. Es más fuerte que la motivación. Algunos de nosotros eventualmente no estamos motivados para salir de la cama a un día lluvioso, un día frío, y el lunes y asistir a nuestro trabajo. No tenemos la motivación, pero tenemos la convicción de que es necesario e indispensable que ese día lunes vayamos a trabajar. Y no que nos inventemos una excusa de que estamos enfermos o que tenemos alguna diligencia. Eso nos hace caer en la motivación, pero nuestra convicción es de asistir al trabajo. Y convencidos de eso, dejamos la cama que nos cuesta y hacemos nuestra propia responsabilidad. Vamos al libro de Efesios 6, por favor. Efesios 6. Y de Efesios 6 voy a leer los versículos 6 y 7. Dice lo siguiente, Efesios 6, 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es una convicción, aunque no nos esté viendo nadie. Nosotros estamos convencidos
Y es nuestra responsabilidad no tirar basura en la calle. Y eventualmente puede ser que estemos solos en algún lugar. Y de esa manera podemos decir, aquí puedo tirar la basura. Pero entonces no es la convicción en ese sentido. Por eso, repito, el versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y el 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es decir, no nos interesa que nos vean, no nos interesa que hablen bien de nosotros, es por convicción que lo hacemos. De esa manera servimos y ayudamos, independientemente de lo que lo sepan o no lo sepan. La satisfacción es personal. No necesitamos manifestárselo a todo mundo, porque las emociones son cambiantes. Las emociones son cambiantes, pero la voluntad es firme y no depende de factores externos. Es nuestra voluntad hacerlo. Además, la voluntad es una decisión. Usted tiene la voluntad de hacer algo y decide hacer algo. Como digo, guardar el sábado. Es una decisión suya, personal y sobre todo consciente para lograr un propósito. Para reforzar el deseo o propósito, lo ideal es conjugar la voluntad con la motivación. Si reunimos esos dos factores, nos motivamos y tenemos la voluntad de hacer algo, es una fuerza arrolladora. En gran manera, la voluntad y la motivación conjugadas nos va a dar una fuerza arrolladora y una convicción para hacer las cosas y someternos a la ley de Dios que la conocemos. Pues como digo, las emociones están alineadas en ese sentido y no hay obstrucción. Si tenemos la voluntad y estamos motivados con esa voluntad, como digo, es una fuerza arrolladora. Quiero que vayamos a la carta de Primera de Juan, libro Primera de Juan 2:17. Y ahí leemos en Primera de Juan 2:17. En ocasiones, Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa. Repito, Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, no se trata de motivación, sino se trata de mantenernos haciendo la voluntad de Dios que comprendemos. Y por eso dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es un deseo, es una convicción, es una decisión someternos a la voluntad de Dios. En ocasiones, a muchos de nosotros, o a varios, o a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, por ejemplo, en ocasiones nos puede suceder que perdamos la motivación. Muchos de nosotros eventualmente nos hemos sentido desmotivados por alguna razón o por alguna causa, pero la fuerza de voluntad nos permite seguir avanzando en ese sentido, aunque no estemos motivados, pero si tenemos la convicción de la voluntad, vamos a seguir avanzando. Busquemos Hebreos 10:36, por favor. Dije Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa. Repito, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si nosotros entendemos que nuestra vida está sometida a la voluntad de Dios, podemos estar seguros que con paciencia vamos a recibir lo que estamos buscando, vamos a llegar a nuestra meta. Y el apóstol Pablo nos deja una última cita que quiero compartir con ustedes. Es una cita en la cual Pablo nos deja una exhortación, y es la cita que quisiera que quedara en su mente
para efectos de la enseñanza de este día sábado. Busquemos, por favor, 1 Corintios 16. Y en 1 Corintios 16, 13, el apóstol nos dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y el 14 lo resume de esta manera: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si nosotros nos mantenemos esta exhortación del apóstol que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, estaremos convencidos que en alguna forma y de alguna manera nosotros estamos supeditados a la voluntad de Dios, que es lo que nos corresponde como cristianos.